Yeah, good morning, everyone. Today, I'm really happy to to host this session on reaching the COVID-19 vaccine target groups. COVID-19 pandemics have been, by its impact, unprecedented in the world because of it has shut down our activities, cut people from their beloveds, and really completely diminished our activities in all countries almost. From WHO last estimate, we have now over 1 million deaths around the world. And most of them were really the target group with elders and with medical conditions. To discuss this theme, we have convened 4 experts from global level and from 2 regions just to discuss how the vaccine that will be on track now, and we know that this vaccine will need some prioritization, how the target group that will be selected for this vaccine can be met. The 4 panelists are Adama Sawadogo, who is health specialist at UNICEF Program Division based in Copenhagen. He will be presenting the global perspective and some of the issues we have been discussing on how those targets can be met, knowing that each region will have its own specificities. And we have also selected Euro regions because of they have probably already some experience of vaccinating these targets. And Oleg Benev, who is immunization officer at WHO Euro region, will provide some insight on the experience of the regions reaching the elders and what are the platforms that exist already in this region for vaccinating those populations. He will be followed by 2 panelists from African region. The first will be Serge Ganivet, who has long experience working with WHO and UNICEF, and currently supply chain officer in Wekaro. He will be presenting what are the strategies and how in the African context they can be reaching those target populations. And then we'll conclude with Claude Mangobo, who is supply chain advisor at the regional office, who will be highlighting some of the challenges we may be facing reaching those populations. Without further delay, I will pass the floor to Adama for highlighting what are the global thinking here around those reaching those targets. Adama, the floor is yours. Thank you, Mr. Solo. So the question actually I want us to think about is how the supply chain will play for COVID-19 vaccine deployment. We all know that to be efficient, the option of supply chain should be adapted to the type of vaccine to be delivered, the vaccination strategy to be implemented to reach the target population. But what do we know for COVID-19 vaccine so far? Still, some unknowns on the vaccine and the cold chain requirement are still, under discussion because we don't have the full picture of the characteristics. But what do we know for the scenario so far? We do know that to reduce mortality and protect healthcare workers and even the healthcare system in general, prioritized population group have been defined. The first priority group is the frontline workers in health and social care settings. These are estimated to be around 3% of the national population. The second group is high-risk adults. We have adults over 65 years and adults with comorbidities, and this group is around 17% of the national population. So we can note that these groups are obviously not the standard group targeted by existing immunization program.
in countries, be it routine immunization or mass campaign. So here today, I want to start the discussion on how to reach the group of priority target group by looking at two contexts. The first context is the developing countries context. So this table presents the different target groups, the different priority target group, and the potential delivery strategy, how to locate and number the targets, how reachable is the target, and some comments. As you can see in this table, if you take the frontline workers, the potential delivery strategy should be the fixed site using the health facilities. But how to locate them, how to number them, robust and satisfactory micro-planning is necessary. We should list all health facilities. We should engage with professional associations and also the private sector. How reachable is this target? When it comes to frontline workers, health workers, I think that it's easier to track this target group. And we can estimate that we can even around 100% of this target. If not, at least around 90%. But of course, we have to build confidence and promote the demand. Scattered in different sites. Hola, disculpad los inconvenientes. Parece que ha habido un problema con la transmisión y están transmitiendo el stream 1 en el stream 3. Los intérpretes se disculpan. En el stream 3 ahora están hablando de llegar con las diferentes, llegar con COVID-19 y ver las prioridades. Estos objetivos serán un desafío, pero si hacemos un microplan robusto, abordando los grupos minoritarios con las comunidades comprometidas, las familias, los líderes, las instituciones religiosas, la sociedad civil, las ONGs y también las asociaciones basadas en las comunidades. Creo que podremos llegar a un buen número de este grupo objetivo, pero no es algo fácil, es algo difícil. Ni siquiera podemos estimarlo. Tenemos que tener una buena estrategia de comunicación y también tener en cuenta de la existencia de los diferentes grupos. En este punto creo que deberíamos incluir en el microplaneamiento utilizar y ver cómo asignar los grupos de apoyo para los pacientes de comorbilidad y también utilizar las ONGs y las ONGs para poder llegar a los objetivos. Aquí también no serán fácil de seguir estos grupos, de hacer el seguimiento, pero tenemos que también enfocarnos en los mensajes de comunicación y también pensar en cómo crear conciencia, ver cómo podemos compartir toda esta información. El contexto en los países desarrollados. Tenemos que hacer el mismo tipo de análisis. Podemos observar en esta tabla para los sanitarios en la primera línea.
vemos más o menos un 90% de los trabajadores utilizando el microplaneamiento a través de la lista de los centros y que hayan también asociaciones entre ellos y también el sector privado. Para los adultos de más de 65 años, creo que aquí tendremos que ver cómo utilizar estrategias, pero, por ejemplo, también ver y utilizar las farmacias, las consultas de los médicos. Todos estos lugares podrían ser utilizados como estrategias para poder alcanzar a estos pacientes de más de 65 años, pero también utilizando los correos para y también utilizar los grupos de apoyo para pacientes, incluyendo las, por ejemplo, residencias, las consultas de los médicos. Aquí creemos que en este contexto, este grupo objetivo puede ser alcanzado y podemos asegurar llegar al casi 80% de este grupo. Podríamos también enfocarnos en crear conciencia y centrarnos en la comunicación para llegar a estas personas. Para los adultos con comorbilidad, también podríamos utilizar a los médicos, las farmacias, utilizar y llegar a estos adultos a través de correos, y así podemos esperar llegar a más del 80% y casi hasta el 100%. Estos son algunos pensamientos e ideas de cómo llegar a estos grupos objetivos. Y me gustaría concluir diciendo que hasta el momento, si observamos lo que ha sucedido desde marzo de este año, la vacuna de la COVID ha demostrado que para ser efectiva la comunidad, el compromiso de la comunidad es clave y también será clave para la vacunación cuando tengamos, y sí tenemos la vacuna disponible. Tener estrategias y experiencias previas con otras enfermedades, como por ejemplo el ébola. Y también utilizar enfoques innovativos multisectoriales y coordinados, y también poder llegar a los diferentes sitios y llegar a los grupos prioritarios objetivos. Es crítico que la comunidad esté comprometida, tiene que también ayudar en la implementación. También deberíamos pensar en cómo podemos integrar otros productos relacionados a la salud en este programa, integrados, por ejemplo, en la entrega, o también como, por ejemplo, la parte de la terapéutica, los diagnósticos. Esto se tiene que considerar cuando planeemos la implementación de la vacuna de la COVID. Muchísimas gracias por hablar de esta estrategia potencial que puede ser implementada para llegar a estos grupos objetivo críticos. Me gustaría llamar a Oleg para que hable de cómo esto se lleva a cabo en un grupo, porque ya han pensado probablemente cómo llegar a esta población objeto. Muchas gracias, Solo. En Europa tenemos 53 Estados miembros con diferentes sistemas de salud, por ejemplo, y para llegar a aquellos grupos objetivos prioritarios, la vacunación de la COVID es un tema que queremos pensar para poder encontrar respuestas. Algo que hemos hecho es documentarnos para poder saber qué experiencias hay disponibles
para la vacunación de adultos. Y a partir de esa perspectiva intentaremos ver lo que ha sido publicado, los estudios existentes, pero también ver los datos en informes conjuntos existentes, y eso nos ayuda a identificar lo siguiente. De los 53 Estados miembros en la región, 49 tienen programas de vacunación para los adultos, por ejemplo, influenza, difteria, neumococo, etcétera, etcétera. Y hay varios antígenos que se pueden dar como vacunación en los adultos en los países, sobre todo la vacuna contra la gripe. 48 de los miembros tienen políticas de vacunación para el personal sanitario y también tienen políticas de vacunación para adultos con enfermedades crónicas de alto riesgo, y 42 Estados miembros también tienen recomendaciones para la vacunación de residentes en instalaciones de cuidado a largo plazo. Y esta información es importante. Esto quiere decir que hay programas que ya existen, están en funcionamiento, que hay formas para llegar a estos adultos y poder vacunarlos. Lo que hemos encontrado también en las diferentes plataformas de promoción es que los médicos y las enfermeras, donde existía la vacunación para adultos en la mayoría de los casos, pero también hay otras plataformas, por ejemplo, servicios dedicados de inmunización. Existen también vacunaciones organizadas por instituciones de la salud pública. En otros lugares también podemos ver servicios de salud ocupacional, sobre todo, por ejemplo, la inmunización de personal sanitario en un número más grande de enfermedades. También en Europa existe una experiencia extendida para poder proveer a las farmacias con la vacuna contra la gripe. Y más recientemente, en particular, pensando en la vacunación contra la gripe, vemos diferentes enfoques innovadores, como por ejemplo puntos de vacunación en diferentes, por ejemplo, estacionamientos o áreas recreativas. También vale la pena mencionar que hay varios problemas para tener en cuenta también. El monitoreo y la cobertura es un problema muy grande y muchos países no pueden monitorearlo. Tenemos que pensar en cómo abordarlo. Algo que hemos descubierto también es la cobertura baja y suboptimal para el personal sanitario. La experiencia muestra que es un grupo que no es fácil de proveer la vacunación y tienen también un rol en promover la confianza en las vacunas y convencer a la población para que sea vacunada. Nuestra experiencia en Europa es que tenemos que prestar más atención al personal sanitario para asegurarnos de que confían en las vacunas, las aceptan y las recomiendan a otros. Creo que voy a parar aquí definiendo que es importante ver y pensar y ser creativos fuera de los programas ampliados de inmunización, ser creativos en estos programas. Por ejemplo, en Francia no la maneja el programa EPI, el programa ampliado de inmunización, sino otros programas. Volvemos a ti. Muchas gracias, Oleg.
Parece que hay un problema técnico y se ha detenido la transmisión. These vaccinate the elderly populations in this context. La pregunta es, ¿cómo se piensa la vacunación de los mayores en este contexto? En la región africana no tenemos programas de vacunación contra la gripe. Así que el grupo de los mayores y aquellos con enfermedades de alto riesgo no son un grupo objetivo para el programa ampliado de inmunización. Tenemos experiencia donde organizamos campañas, por ejemplo, en la población por encima de 65 años para la fiebre amarilla y contra la poliomielitis, pero realmente no tenemos mucha experiencia, es algo en que pensar. El grupo de los mayores, ¿cómo identificarlos? ¿Cómo localizarlos? Había una estructura donde podíamos identificarlos como un servicio de instrucción, las asociaciones de ex militares o lugares donde jugar o instituciones para los mayores o casas de residencia. Estos grupos son difíciles de convencer. No es lo mismo que hablar con los padres para poder vacunar y convencerlos para que vacunen a los niños o que tal vez los vacunaron de jóvenes, pero para convencer a estos grupos necesitamos argumentos muy potentes para convencerles de que tienen que vacunarse, de que no hay efectos secundarios debido a la edad o enfermedades subyacentes. Tenemos que tomarnos el tiempo de hablar con ellos. No es lo mismo, como he mencionado anteriormente, con los padres, que es mucho más sencillo, pero con este grupo, los mayores, tenemos que convencerles y tomarnos más tiempo para hablar con ellos. Estos grupos de mayores, lo positivo es que no se mueven de un lugar al otro, así que sería más fácil llegar a ellos, pero la mayoría no utilizan las redes sociales. Esto quiere decir que tenemos que centrarnos y basarnos en las acciones de la comunidad, los líderes religiosos también, y también tenemos una buena experiencia y apoyo del personal sanitario que utilizamos para el programa de inmunización. Todos los países saben muy bien y conocen muy bien su población, su área. Saben cómo pasar el mensaje, cómo debatir con la comunidad. Así que probablemente creo que tenemos que pensar y ofrecerles información adicional en cómo comunicarse con los adultos, porque como he dicho, es algo un poco diferente. Puede ser que también tengamos que tener en cuenta otros puntos para este grupo objetivo. Tenemos que entender cuáles son sus preocupaciones, sus problemas, para poder llegar a sus preocupaciones. ¿Cómo podemos llegar a darles el mejor mensaje para convencerles de que reciban las vacunas? La estrategia, como presentó Adama, dependerá de las características de la vacuna, que no conocemos aún, la condición de la temperatura, las dosis, pero seguramente será una mezcla de diferentes estrategias, fija, móvil, como hemos mencionado antes, o también con vacunación a domicilio, con aquellos que tengan movilidad reducida. Tenemos que considerar diferentes estrategias, pero como he dicho, con todas las campañas que hemos organizado en la región del continente africano, estamos familiarizados con esto, tenemos buenas experiencias al respecto. Con todos los brotes diferentes que hemos tenido, creo que el punto clave que tenemos que considerar para vacunar estos grupos. Muchas gracias. Muchas gracias. Parece que todavía hay formas de llegar a esta población para llegar
y organizar estrategias para desarrollarlas. Pero me gustaría pasar, tal vez asumir, pero bueno, existen dos desafíos. ¿Podríamos hablar de los desafíos que anticipáis enfrentaros, que tenéis que manejar para eso, para vacunar estos grupos de mayores? Bien, gracias solo por la palabra. Efectivamente, la puesta a punto de esta campaña de vacunación en la región va a plantear enormes problemas, sobre todo en cuanto a planificación, y tal y como se ha señalado en las presentaciones anteriores, la cualificación, hace falta también buena cualificación, porque la situación va a plantear que haya elementos. Cette vaccination, c'est la maîtrise du dénominateur. Como por ejemplo la matriz de denominación, que nos va a permitir el acceso a todas las personas que lo necesitan, es decir, todo el personal de primera línea. Será un poco más fácil porque podemos identificarlos en su lugar de trabajo, pero para los otros grupos no va a ser una tarea fácil porque las personas de más de 50 años son personas que están jubiladas y en la mayoría de casos están en su casa. Son personas que no trabajan, que están en casa. Tienen limitaciones también para desplazarse y, por tanto, es difícil hacerles llegar a los lugares de vacunación. Por tanto, la cuestión de la planificación es verdaderamente una cuestión crucial en la organización de esta actividad, para ver qué personas, es decir, ver qué personas hay que vacunar y dónde encontrarlas. Esto es una cuestión que resolver y en el contexto de la región donde no hay casas de personas mayores, centros de personas mayores, y en un contexto en que la mayoría de las personas viven en sus casas, las personas mayores. También en un contexto de situaciones sanitarias precarias. También la pregunta es si podremos identificar a esas personas de manera que podamos hacer las vacunas cuando llegue el momento. Hay asociaciones que trabajan en esta identificación, pero a menudo estas asociaciones no llegan a todas las personas que lo necesiten y que viven en condiciones sanitarias precarias. Por tanto, creo que lo más importante es aprender y poner en marcha una estrategia. La estrategia será apropiada para cada uno de los grupos objetivos, porque el personal sanitario podrá actuar con una estrategia fija para determinado tipo de población, pero con otro tipo de población va a ser difícil. Por ejemplo, la población con diabetes son de repente son personas que hay que identificar porque van a... Y hay asociaciones que van a desempeñar un papel importante en la identificación de esas personas. Es muy importante para nosotros organizar las campañas de vacunación, porque la vacunación se hace ahora mismo a nivel del sistema sanitario. Todo está organizado en torno a ese sistema sanitario. Y en este caso, la vacunación tendrá que ir más allá del sistema sanitario, es decir, tenemos que pensar por fuera del sistema sanitario. Es decir, cómo vamos a poder organizar las actividades y cuáles son las infraestructuras que vamos a necesitar para acceder a las personas con problemas de salud y para las personas mayores. Esto es, digamos, lo que nos queda por delante dentro de la organización de esta campaña de vacunación. Hay un experimento importante también, que es
la organización de la cadena de refrigeración, porque conocemos la debilidad de nuestro sistema sanitario, y en particular en el área de la vacunación, donde la mayoría de los países tienen sistemas de almacenamiento, pero no de refrigeración adecuada. Y necesitamos conocer las características de las vacunas que vamos a utilizar para la campaña de vacunación y para organizar la cadena de refrigeración, y esto hacerlo con mucho cuidado. También para asegurarnos de que las vacunas que administramos estén bien conservadas y saber que tenemos los equipos apropiados y disponibles, como digo, para garantizar esa buena vacunación. Y eso hay que hacerlo también con la suficiente capacidad de transporte de las vacunas, y también para llegar a los grupos objetivos. Y también hay que ver cómo los países, a través del comité científico, van a gestionar esta nueva vacuna que va a llegar y para la cual muchos países no van a estar preparados, no van a conocer las características de la formulación, de la fórmula, porque la información sobre la vacuna no es conocida actualmente. Los países han aceptado esta vacuna, pero no saben cómo se van a organizar, sobre todo el tema, y sobre todo en cómo ponerla en circulación. Así que los países se van a ver enfrentados a una situación pues, crítica, y también a nivel global debemos pensar cómo los países van a poder sobreponerse a esta situación, porque va a ser un problema real. Los países se van a enfrentar a un problema real. También es importante la organización de la comunicación con otros sectores, porque si para esta actividad la implicación de otros sectores, como por ejemplo el Ministerio de Asuntos Sociales de cada país o el ministerio que se ocupa digamos, de cuidar de las personas de tercera edad, eso es muy importante. Y también las organizaciones no gubernamentales que apoyan las actividades relativas a la enfermedades no transmisibles, para las cuales es decir, que la multisectorialidad va a ser imprescindible. Du secteur de la santé seul, mais que tous les secteurs todos los sectores interesados deberán facilitar el acceso a la población objetivo. Eso va a ser ya de por sí un gran desafío. Así que es importante saber qué papel va a desempeñar cada sector para que la vacunación de las personas de esos grupos objetivos se lleve a cabo. Y llegar a unos índices de vacunación del 80%, ¿no? Estos son algunos de los problemas que nos espera. Muchas gracias y eso es todo. Gracias. Creo que ya hemos escuchado todas las presentaciones de nuestros panelistas. Las gracias. Creo que tenemos una visión general de la cuestión, de la perspectiva global de la estrategia que podemos hacer. También la identificación de grupos y estrategias de los recursos que se deben movilizar dependiendo del contexto. Después hemos escuchado a Oleg, que ha hablado digamos, ejemplos concretos de la región europea en la que existen plataformas y experiencia para los trabajadores sanitarios encargados de la vacunación. Después hemos escuchado a Claude,
que ha destacado cómo se pueden organizar y maximizar las ciencias de actividades de inmunización que se han llevado a cabo con poblaciones mayores para enfrentarnos y preparar la vacunación del COVID-19 en el contexto africano, y también ha señalado los desafíos y la necesidad de una estrategia no convencional, también la necesidad de desarrollar una buena cadena de suministro en frío para llegar a todas las poblaciones. Así que aquí creo que podemos abrir el turno de palabras para comenzar, digamos, un intercambio y debate. Muchas gracias a todos. Veo que a lot of comment on the chat. Tenemos muchos comentarios en el chat. You have been sharing Creo que habéis estado en general compartiendo vuestras experiencias y vuestros comentarios. Lidi, I think in South Sudan, Lidi de Sudán del Sur, que ha ofrecido for strengthening the ha hablado de communication. la necesidad de reforzar la comunicación porque se trata de una nueva población objetivo, al menos en algunos países, Used to be vaccinated by países programs or en campaigns. los que este tipo de población no solía inmunizarse en las campañas. Luego nuestro colega de Naim de Pakistán también ha destacado que That will be debido a los grandes números de población que se van a ver vacunados, preguntaba si existiría la posibilidad de dividir la población en diferentes grupos para la vacunación. Y creo que estos elementos, bueno, se discutirán, porque lo que estamos haciendo es actualmente es como dividir la población en grupos, y esto es lo que en UNICEF estamos haciendo. Esta es la manera de organizarnos. Sí. Y esto lo hacemos dependiendo de las características de cada país. Or by different segment of this population, health worker first, and then y habrá que ver, dependiendo del país, si primero se vacuna a los sanitarios y después al resto del país, o cómo se hará, ¿no? Luego, otro participante pregunta si vamos a limitarnos a los sanitarios y a la población mayor. Me gustaría preguntar, de hecho, a nuestros panelistas, a Adama o a Oleg, ¿qué se propone en este sentido? Si vamos a trabajar solo con estos grupos objetivos, los sanitarios y los mayores, y si esto deja a otras poblaciones fuera. Gracias, Shaman, y gracias por interesaros en este tema. Es un tema enorme, porque tenemos que, llegar digamos, a la población es objetivo. Y cuando hablamos de población objetivo, existe, de hecho, la distribución de vacunas a través de la instalación COVAX, cuyo objetivo es proteger o reforzar, fortalecer los sistemas sanitarios de los países para que eso tenga un impacto en los índices de morbilidad y sobre todo mortalidad del COVID-19. Para alcanzar este objetivo, de hecho, lo más importante son dos grupos objetivos prioritarios, que son los primeros que identificamos. El primero de ellos, el primero de estos grupos prioritarios son los trabajadores sanitarios de primera línea, es decir, trabajadores sanitarios y trabajadores sociales. Y para asegurarnos de que nuestro sistema sanitario se mantiene fuerte, tenemos que proteger a estas personas de manera que ellos también puedan ofrecer atención a otras personas. El segundo grupo serían los mayores, y por mayores comprendemos dos grupos de personas. El primero serían los adultos mayores de 65 años y cualquier adulto con comorbilidades, es decir,
hemos observado que este grupo objetivo es el que ha sufrido más por culpa del COVID, y para protegerlos tenemos que asegurarnos de que están vacunados como grupo prioritarios. Después de estos dos grupos podemos, digamos, continuar dependiendo de la disponibilidad de la vacuna, pero, dependiendo también de las decisiones que el país decida y de lo que el país decida que son los grupos objetivos. Pero, insisto, primero, los trabajadores en primera línea y los mayores. Bien, Serge, una de las personas ha preguntado, bueno, ya sé que Claude ha destacado los desafíos en inglés, y tú también has contribuido digamos, a destacar estos desafíos en el continente africano para llegar a las poblaciones mayores. Pero si pudieras resumir en dos palabras, ¿cuáles son los desafíos claves highlighted. que a destacar? ¿Cuáles serían? Yeah. In English, they were saying Sí, that, en inglés, por favor. asking in English. Yeah. Bueno, le he preguntado en inglés. Bien, los principales desafíos In our que region, nos enfrentamos en nuestra región es que no tenemos in un Europe, programa como existe en Europa, un programa is population, digamos especially que tenga como objetivo estas poblaciones, es decir, los grupos de mayores. Así que normalmente no tenemos un denominador. to denominate, to estimate Necesitamos denominar y estimar el número de población, to identify them, how to reach them. y un problema es cómo identificarlos. We need to invite Tenemos different que invitar a diferentes actores en este sentido para que nos den datos. That's one of the challenges. Este es uno de los desafíos. El segundo desafío sería la distribución. And that will be part Para of the esto- macro planning Esto será parte de la macroplanificación. Sería and now the transportation for the vaccine. también el tema del transporte de la vacuna. Bien, gracias, Serge. Role Olivier of, insiste en el papel on the role of private sector del sector privado a la hora de llegar a esta población, incluso en los países en vías de desarrollo. especially are going to the private sector for Las personas mayores van al sector privado también para atención sanitaria. Así que me gustaría preguntar primero a Oleg, ver qué opina él sobre lo que va a ocurrir en la región en cuanto instrumental on y ver cómo este personal sanitario puede ser instrumental a la hora de llegar a estas poblaciones. Y luego me gustaría también que Serge y Oleg ofrecieran su perspectiva sobre la situación en el continente africano. Sí, gracias. Solo. En primer lugar, creo que es importante In Euro, we have preguntarnos programs. si hay programas de inmunización. Es decir, saber que los programas de inmunización para mayores no siempre son sencillos. Y existen varios problemas, en particular el evaluar la cobertura. Los programas API a veces no están It's important totalmente disponibles, y es importante salir digamos, del marco API potential y part preguntarnos cuáles son nuestros socios potenciales a la hora de llevar a cabo nuestra actividad. Y lo segundo sería immunization. That pensar proved que ya sí fue un desafío cubrir a los trabajadores sanitarios. Esto fue clave. No siempre fue fácil, y los sanitarios van a ser clave, porque ellos son personas, digamos, en las que las otras personas se fían, ¿no? Es decir, que those concerns es importante que esas personas estén cubiertas, granular work and detailed y work eso va a precisar un trabajo más arduo para que estén de nuestro lado. Ese es un desafío al que nos enfrentamos en muchos países europeos, es decir, tener engaged and confident personal sanitario muy comprometido y digamos, confiado en lo que están haciendo.
porque las preocupaciones, digamos, de salud van a estar siempre ahí, van a ser siempre de gran importancia y un obstáculo potencial. Bien, en cuanto a los socios africanos, Serge and Cole, Any population where they are. And ¿podéis darnos vuestra opinión? your highlight and what Adama was providing in those Me strategies, gustaría saber, it seems that this will involve parece que, según escucho vuestras presentaciones, vaccination within the communities. que puede haber, You see taking cold chain to that level. digamos, programas de mantenimiento a distancia. Me gustaría saber qué tan fácil va a ser eso con los sistemas de refrigeración. Yes, with information. Yes, it's a key question. Sí, se trata de una pregunta clave en la región. Sabemos que el sistema sanitario es débil. Chain is not very. La cadena de refrigeración no es muy eficiente y tal vez hay países que necesitan mejorar su capacidad de refrigeración, pero sabemos que todavía hay mucho trabajo que hacer y es importante añadir, además, que el sector privado The planification that will be debe made because participar en la planificación, porque chain la cadena de suministro del sector privado puede ayudar distribute vaccine, a distribuir vacunas private sector y puede sites. es posible que podamos utilizar centros del sector privado para llevar a cabo campañas de vacunación, para que la gente vaya allí, porque en Countries muchos países, en áreas, zonas remotas, no tenemos, digamos, even buildings are not available. no tenemos edificios o instalaciones, Sector with pero el sector privado sí que puede tener una buena infraestructura que puede ser utilizada distribute vaccine para distribuir vacunas to use as a site y también para utilizarlas como centros en los que llegar a las personas and say y en los que vacunarlos. Creo que esta es una de las maneras en las que podemos implicar al sector privado en la cadena de suministro de manera, digamos, a nivel regional. Bien, Serge, y después ya veremos. Sí. The quality or the capacity might be not Creo que la capacidad sufficient or no siempre es suficiente o adecuada. there is a big improvement. Sabemos que hay mucho espacio para mejora en la cadena y la capacidad de refrigeración, Confident at the pero facility estoy level. seguro de que Also, you know that we need to reinforce the immunization activities el because problema es reforzar las actividades de inmunización, porque sabemos que con la crisis ha habido, bastantes desafíos y disrupciones en las campañas de vacunación, y ahora tenemos que reforzar esas campañas de inmunización, the campaign de que tengamos un conflicto ahí entre diferentes campañas y district level. So we may have issue with the puede storage. que tengamos problemas de almacenamiento a nivel nacional, pero la opción es que, además de utilizar el sector privado, como ha mencionado Claude, también tenemos experiencia en otros programas de utilizar los contenedores refrigeradores, It costs less than porque cuestan additional menos que las salas de refrigeración find in y the se pueden encontrar bastante fácilmente en el país. much experience on API, but that we use for other programs, as I say, and this is something that we Y esto es algo que podemos look at it. contemplar, ¿no? En Yes, cuanto al transporte, look also to the private sector. There was some también podemos ver si el sector privado puede ayudar. Esto lo hemos visto en campañas, analyze and en identify otras campañas hemos visto y hemos contemplado como una opción fuera de la API. Question. Bien, os voy a hacer una pregunta. Robin, gracias por señalar of the las vaccine that is características de las vacunas not very well y el hecho de que todavía no se conocen las características de la vacuna.
todavía hay diferentes conversaciones or even minus 70. sobre el hecho de que a lo mejor se tengan que mantener a menos 20 o a menos 17. How do you see the addressing vaccine with those such characteristics? ¿Cómo veis vosotros el tema de tratar vacunas con estas características durante las campañas de vacunación? Thank you, Chairman. Bien, gracias, Suleiman. En primer lugar, me gustaría decir unas cuantas palabras sobre el sector privado, porque parece que es algo bastante importante para considerar. Los países generalmente utilizan al sector privado como, por ejemplo, el transporte o los almacenes o la gestión de residuos. Pero cuando hablamos del sector privado, es importante ser conscientes de que hay bastantes conversaciones sobre cómo implicar el sector privado. Un sector privado es absolutamente nuevo a este sistema. O sea, son nuevos, digamos, son legos en la materia y Can be really protected here. ver cómo se puede proteger al Ministerio de Salud y al gobierno del país para que no se produzca una competencia entre diferentes actores, ¿no? Es decir, cómo integrar a agentes que son nuevos en el país y darles un papel crucial. Bueno, simplemente quería añadir eso porque me parece importante. Ahora bien, a tu pregunta, tenemos bastantes elementos desconocidos en cuanto a las características de la vacuna. Estas vacunas todavía están en procesos de ensayo, pero estamos considerando varios escenarios. Un escenario clave sería que la vacuna se tenga que mantener entre 2 y 8 grados, pero puede ser que también sea una vacuna que se tenga que conservar a menos 18 grados, como la vacuna del ébola, So this will be challenging. menos 80. Pero creo que no deberíamos entrar en pánico, porque creo que el país tiene la capacidad de adaptarse a las diferentes características. Y lo que tenemos que hacer es generar un mapa de las capacidades del país en términos de almacenamiento, de transporte y asegurarnos de que tenemos esta información y empezar a pensar sobre cómo podemos, digamos, superar nuestros puntos débiles, porque no se va a enviar una vacuna que se debe guardar a menos 80 a un país que no puede almacenarla. Pero podemos ver la manera en que podemos, en ese país, cómo podemos dar apoyo a ese país para que pueda recibirla, ¿no? Hay que recordar que durante la pandemia, por ejemplo, no hemos podido controlar todos los aspectos. Si hay una vacuna muy efectiva, tendremos que desarrollar las capacidades para poder proteger a nuestra población. Así que estamos abiertos, simplemente no entréis en pánico y considerar simplemente que la vacuna se va a distribuir en base a la capacidad de preparación del país. Así que prepararos, pedid el apoyo que necesitéis y aseguraros de tener todo lo que necesitáis en términos de preparación listo para cuando llegue el momento de distribuir esta vacuna. Gracias, Ademán. Una pregunta sobre la población objetivo. For European countries or this is just globally? Saber si las cifras que se han dado son solo para Europa o para todo el continente. Hay otra pregunta, que es ¿cuál es el factor de aceptación para aceptar la vacuna? Esto tiene que ver con el tema de la necesidad de comunicación y la adhesión de la población. Otra persona ha señalado que los sanitarios pueden ser utilizados como influencers, ¿no? Como generadores de opinión. Entonces, ¿podrías darnos un poco respuesta
sobre los índices de vacunación y también sobre el tema de la aceptación. Bien, en primer lugar, cuando se trata de definir las prioridades nacionales para la vacunación del COVID-19, cada país tendrá que aplicar a los mecanismos técnicos y de asesoramiento para definir esas prioridades en base a los perfiles de los productos, datos epidemiológicos, etcétera. Y tendrá también que tener en cuenta la capacidad de distribuirla de manera equitativa. Este 3% del que se ha hablado en este momento es una cuota de asignación para el primer suministro de vacunas a los países. Y se supone que está pensado para cubrir a los trabajadores sanitarios y sociales de primera línea. Ahora bien, la proporción de estos profesionales varía mucho entre los países, incluso dentro de Europa y dentro de todo el mundo, pues mucho más. Por ejemplo, en Alemania tienen más de un 4% de la población que trabaja como trabajadores sanitarios y no incluye a los trabajadores sociales. Así que esta cifra se tiene que tomar un poco en relación al contexto. Esto es algo importante a tener en cuenta. No, I think the last word, the acceptance, just 2 words. Y luego 2 palabras sobre el tema de la aceptación. Acceptance of vaccines? En términos de la aceptación de la vacuna. Sí, por favor, sobre eso. No. Experience in Europe is... La experiencia en Europa con la vacuna de la gripe, nosotros también, nos dirigimos a los sanitarios como primer grupo prioritario. Mi experiencia, esto fue bastante difícil cuando trabajé a nivel nacional, porque algunos países, fracasaron a la hora de vacunar a los sanitarios. Tenemos que pensar que los trabajadores sanitarios son las personas más educadas desde un punto de vista sanitario. Y es decir, que nosotros sabemos cómo protegernos, sabemos qué vacunas ponernos, pero estas personas también pueden tener algunas preocupaciones sobre la seguridad de los productos. Y en mi experiencia personal es que realmente necesitamos hablar con los trabajadores de primera línea y preguntarles por qué no aceptaban la vacuna, es decir, cuáles eran las razones de no aceptarla, para asegurarnos de que, podíamos preparar paquetes de documentación que hablaran a las personas y ponerlas de nuestro lado. Creo que este es uno de los principales desafíos, es convencer a los trabajadores sanitarios. Bien, con tu permiso, me gustaría preguntarle a Adama, Serge, que quiero daros las gracias por vuestras presentaciones y compartir vuestras experiencias y también a todos vosotras por vuestras intervenciones en el chat. Así que, gracias a todos por uniros a esta excelente sesión. Habéis contribuido a clarificar estos asuntos. Gracias, muchísimas gracias a todos.